Y lo decíamos al comienzo del programa y también dentro de la información de servicio, muchas movilizaciones que se van a estar dando esta tarde en ciudades de nuestro país. Aquí en Santa Fe a partir de las 17, en Rosario la convocatoria es a partir de las 16:30 en la Plaza San Martín. Se va a marchar hasta el Monumento de la Bandera. Para hablar de este y otros temas estamos en contacto con Carla de IANA, referente del Frente de Izquierda. Hola Carla, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Indiana, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros acá acordamos que, bueno, en mi caso me gusta que me digan feliz día de la mujer. No sé en tu caso, pero yo te digo feliz día. Feliz día de lucha. Jornada, igualmente, por supuesto, es una jornada de lucha y bueno, en eso nos ponemos contentas, por supuesto. Tal cual, coincidimos. Bueno, Carla, ¿qué tienen previsto para hoy? ¿Qué esperan de esta jornada? Y obviamente, ¿cuáles son los mayores reclamos que se van a escuchar seguramente esta tarde? Sí, una jornada muy masiva, como suelen ser estos días internacionales de la mujer trabajadora. En Rosario, en Santa Fe, en toda la Argentina, seguramente vamos a ser cientos de miles de personas hoy movilizándonos en una semana muy especial, ¿no? Pasado mañana sí, ya se va a empezar a tratar en el Congreso de la Nación un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a marcar la vida de las mujeres, la vida del conjunto de la clase trabajadora. Así que esta movilización del 8 de marzo se inscribe en esta semana explosiva donde va a haber muchísimas protestas alrededor de la situación de vida de las mayorías, donde siempre las mujeres aparecemos destacadas, desgraciadamente, en el podio de las más pobres, de la mayoría entre las indigentes, entre las desocupadas. Y hoy va a ser un fuerte reclamo en el Día Internacional de las Mujeres, el problema del ajuste, ¿no? Uh-huh. Estamos también en una semana de paro, hoy hay paro docente, y por lo tanto la lucha por el salario, en contra de los recortes jubilatorios. Bueno, la denuncia de un gobierno que nos viene ajustando me parece que va a ser un contenido central en la movilización que vamos a hacer acá en la provincia de Santa Fe y en Plaza de Mayo, en el Congreso de la Nación, donde muchas mujeres vamos a marchar para decir no al acuerdo con el Fondo Monetario. Uh-huh. Sí, hoy justamente repasando algunos títulos y puntualmente algunas cifras que se dan a conocer desde Rosario, es que una mujer gana todavía 68 pesos de cada 100 pesos que obtienen los hombres por el mismo trabajo, ¿no? Esa desigualdad que permanece. Tal cual, hay una discriminación laboral pavorosa en materia salarial, donde todavía estamos reclamando como las históricas marchas del principio del siglo XX, que por igual trabajo tiene que haber igual salario. Evidentemente se utiliza la rebaja del salario de las mujeres trabajadoras para presionar el conjunto de los salarios a la baja. Estamos en un momento donde los trabajadores de la Argentina, y particularmente las trabajadoras, estamos en niveles históricos bajísimos, el salario medido en dólares, ¿no? Creo que esto ha sido producto de un ajuste de 2 años muy fuerte, cuando se licuó el salario a través de la inflación, que es un tema que las mujeres trabajadoras sufrimos mucho. Uh-huh. Y a pesar de los discursos despatriarcalizadores y de muchas cosas que se dicen, lo cierto y lo concreto es que del hogar todavía nos seguimos haciendo cargo a las mujeres y tenemos esta doble carga. Y de las tareas de cuidado, ¿no? Más que nada de las tareas de cuidado también sigue siendo responsabilidad. No solamente estamos hablando de los niños, sino de adultos mayores. Siempre sigue siendo en la gran mayoría responsabilidad de las mujeres hoy, ¿no? Sí, recae todo sobre nuestras espaldas, por eso tenemos esta doble opresión, ¿no? Trabajadoras y al mismo tiempo encargadas de las tareas del hogar, que la reproducción de la vida cotidiana, sin la cual no podía haber otra cosa, ¿no? Son las bases de todo el sistema de producción y son tareas que tampoco se reconocen a la hora de un laburo. Pensar hoy un jardín materno-paternal, pensar en los lactarios, es decir, en todas las condiciones alrededor de una mujer trabajadora, bueno, es pensar en una lucha, porque desgraciadamente son condiciones laborales sobre las cuales se ha retrocedido muchísimo, también por responsabilidad de las centrales sindicales burocráticas y de quienes tenían que pelear por esos derechos que, bueno, han abandonado como parte de una agenda más integral de los reclamos obreros que han sido abandonados durante tantos años.
Uh-huh. Así ¿Y cómo, que, bueno, y cómo hoy repercute tenemos... todo, no? Porque estábamos viendo hace unos días las consecuencias de la pandemia, también las consecuencias del cambio climático, cómo directamente afecta mucho más a la mujer, ¿no? Por estas condiciones de las que venimos hablando, de las tareas de cuidado, de las tareas del hogar que todavía recaen sobre las mujeres. La organización daba cuenta de que por las sequías, también como consecuencia de los incendios, aquellas mujeres que tienen a cargo el cuidado de su casa, de su familia, son las más perjudicadas, porque la falta de agua hace que su trabajo sea mucho más engorroso. En algunas localidades, en algunos países sabemos que tienen que hasta transitar kilómetros para obtener agua sana y limpia para consumir, ¿no? Es como que todas esas modificaciones que sufre el mundo siguen perjudicando directamente a las mujeres en algunos países más que en otros, ¿no? Vale la aclaración. Carla, Sí, sí, te quería preguntar también, porque vos sos referente de izquierda, los sí. diputados del Frente de Izquierda ya anticiparon que van a votar en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también van a realizar una manifestación el próximo jueves. Lo decías al comienzo de este diálogo que va a ser una semana de movilizaciones. ¿Qué están previendo, qué están programando para el próximo jueves? Sí, vamos a rechazar de plano en el Congreso de la Nación este acuerdo de miseria. Esta parte es un acuerdo que va a condicionar el conjunto de la Argentina de acá a una década a distintas revisiones, primero trimestrales del FMI sobre la economía argentina, lo que se llama el monitoreo. Y si ese monitoreo, esa revisión no da las cuentas que el FMI quiere, vamos a estar frente a la extorsión del default a 3 meses. Eso tenemos que tener muy presente, porque Uh-huh. significa un cogobierno con el FMI, donde este organismo internacional, para hacer los desembolsos que evitarían que la Argentina entre en default, va a reclamar un tarifazo mayor, va a reclamar un ajuste en el gasto social cada vez mayor, y todavía, digamos, la letra chica del acuerdo lo estamos conociendo. Vamos a ver también cuál es la parte no escrita del acuerdo, que seguramente es muy grande. Con lo cual ese día, aparte del debate en el Congreso, nosotros desde el Frente de Izquierda, pero con muchísimas otras organizaciones que venimos construyendo distintas marchas en contra de este acuerdo, que entendemos que es de coloniaje, que es de hambre, que es de entrega, vamos a estar marchando en todo el país para rechazar el acuerdo, para rechazar un pago de una deuda externa que no ha sido investigada, Uh-huh. una deuda externa que ha hipotecado de conjunto a la economía argentina y que no ha significado ningún progreso, ¿no? Porque lo cierto es que tenemos una deuda equivalente al PBI, se calcula que aparte de la deuda del último gobierno de Macri, que son 44.000 millones de dólares, hay 400.000 millones de dólares de deuda, porque todo el régimen político ha ido utilizando este mecanismo de financiamiento tan perverso, porque no ha ido a obras, no ha ido a escuelas, no ha ido a infraestructura, no ha ido a industria, sino que ha sido un mecanismo permanente de fuga de capitales de parte de un puñado de capitalistas. Ha sido un negocio también, obviamente, para quienes detentan el poder, y el pueblo trabajador sigue empobrecido, sigue dependiendo de estos organismos internacionales. Bueno, lo escuchaba al inicio de su programa, que Uh-huh. tiene que ver con la guerra también. Pensar que la guerra es independiente del FMI, del imperialismo, de toda una situación de conflicto internacional alrededor de la crisis capitalista mundial, bueno, es perderse una parte del panorama, aparte por supuesto de repudiar la invasión de las tropas de Putin sobre Ucrania, ¿no? Acá el FMI juega todo un papel en un cuadro de crisis bélica internacional. Con lo cual, bueno, nosotras vamos a estar movilizando. Acá en Rosario va a haber un acto en el Monumento a la Bandera a las 5 de la tarde, y en el Congreso de la Nación van a haber alrededor de 200 organizaciones rechazando ese día el acuerdo con el FMI, que, volviendo un poquito al tema inicial, también Sí. tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Tenemos un Ministerio de la Mujer sin presupuesto, Uh-huh. que no tiene asistencia real a las víctimas. Entonces también el FMI es una disyuntiva frente a las necesidades de las mujeres o las necesidades del fondo. Uh-huh. Carla, te paso el contacto con Guillermo Bota, mi compañero de trabajo aquí, que quiere hacerte una consulta. Claro, buen día, ¿Qué Isla. tal? Buen día. Bueno, primero que nada, le deseo una buena jornada de lucha y movilización. En cuanto al Fondo Monetario,
Ayer, bueno, estuvimos escuchando las alocuciones de Miriam Bregman y Nicolás del Caño en la reunión de comisión, y si bien, por lo menos en lo personal, yo coincido en muchísimos puntos que establecían en cuanto a la ilegalidad de la deuda, en cuanto a, bueno, lo que vos decías, el cogobierno hasta por lo menos 2034, mi pregunta va hacia si ustedes tienen una alternativa a este acuerdo o directamente se oponen y la idea sería, si bien tengo entendido, ir al default. A lo que voy es, ir al default, ¿es peor que este cogobierno hasta el 2034? ¿O es menos perjudicial para todo el pueblo trabajador y para toda la Argentina? Sí, es una pregunta clave la que haces vos, porque naturalmente cuando uno dice no pago de la deuda externa, lo que sigue, ¿no?, sería el default en la cabeza, digamos, de todas nosotras. Tendría esta etapa de la mecánica de la crisis. Con lo cual acá hay que pensar dos cuestiones. Por un lado, que a pesar de todas las veces que la Argentina quiso llegar a acuerdos, este sería el acuerdo número 11 con el FMI, algunos sacan esas cuentas, hemos caído sistemáticamente en default, porque la realidad es que la propia deuda externa está pensada como un mecanismo usurario para que no pueda ser pagada. Esta es la realidad, digamos, de la deuda externa a nivel mundial. Por ejemplo, Ucrania es uno de los países con más deuda con el FMI, y todos los planes de estabilización, que en realidad son planes para devaluar la moneda, para aumentar las tarifas, para recortar salarios, derechos laborales, para hacer reformas previsionales en contra de los jubilados, no han resuelto esa cuestión de fondo, que es la mecánica usuraria y de tendencias que suponen estos mecanismos internacionales de crédito, que están en beneficio de la banca acreedora internacional. Entonces, permanentemente, a pesar de los esfuerzos, de los ajustes, de los grandes sacrificios que hacen los pueblos para poder pagar la deuda, los países entran indefectiblemente en default y en crisis. Esto creo que hay que reflexionarlo también, porque mientras más pagamos, más debemos. Con lo cual es un problema intrínseco a la deuda externa. Desde nuestra posición, el no pago y el no reconocimiento de esta deuda tiene que ser una posición soberana. Hay que tomar otras medidas de fondo para evitar caer en un default capitalista, por supuesto, porque decir no pago y nada más, bueno, es la posición que alguna vez escuchó Rodríguez Sá en medio de la crisis del 2001, del argentinazo, que obviamente duró lo que duran esas palabras. De nuestra parte son medidas que van a la recuperación del ahorro nacional. Hay que nacionalizar la banca, nacionalizar el comercio exterior y recuperar esas palancas económicas y financieras para el desarrollo del país. Nosotros consideramos que un default soberano parte de este programa integral y de reorganizar el conjunto de la economía de la Argentina sobre nuevas bases sociales, económicas, políticas, donde naturalmente el ahorro nacional es el gran punto en cuestión, y por eso nosotros somos partidarios de nacionalizar la banca. Todo eso, bueno, lo hemos desarrollado en ocasión de la campaña electoral, pero forma parte de nuestro programa histórico como Frente de Izquierda, porque de esta manera podríamos hacer un plan de vivienda, podríamos hacer un plan de industrialización del país, construir ferrocarriles, es decir, nos permitiría pensar cómo disponer de la riqueza que produce la Argentina, que es muchísima. El año pasado se calcula que hubo 15.000 millones de dólares de superávit comercial, producto de los precios extraordinarios de la soja y de un boom que hubo en los commodities a nivel mundial, y esa plata, que es muchísimo. Pensemos ahora que el 22 de marzo tiene como fecha límite ese acuerdo, porque hay casi 3.000 millones de dólares en vencimiento. Estamos hablando de un superávit de 15.000 millones, es realmente una cifra importante, y esa cifra se evaneció en el aire para pagar deuda, bueno, y obviamente para retribuir a los dueños de la soja, ¿no? Pero el comercio exterior argentino se está dilapidando permanentemente en estos pagos, y también, por supuesto, en evitar una corrida cambiaria contra el peso, que es otra de las grandes preocupaciones. El FMI quiere que cada dólar que ingresa al país vaya a pagar la deuda. Es mentira que el crecimiento con FMI no se va a poder reactivar nunca el país, y en lugar de tener los dólares para importar lo que necesitamos en función de poner en movimiento la industria, estamos guardando esos dólares para pagarle al fondo. Y entonces, bueno, también hay crisis
que van a hacer por arriba, crisis capitalistas. Acá todos quieren el acuerdo con el FMI, pero ninguno lo quiere pagar. Se quieren pasar la factura a los trabajadores y por eso estamos viendo los aumentos en la luz, en el transporte, en el gas. Esto va a ser realmente un proceso muy doloroso. Y entonces, bueno, iremos dando estos debates políticos, los trabajadores iremos sacando conclusiones de este acuerdo que, bueno, como les decía en el inicio, todavía creo que no se dimensiona las consecuencias catastróficas que van a tener sobre un país que ya está hundido en la pobreza, ¿no? Así es. Bueno, Carla, muchísimas gracias por este tiempo y por este diálogo, ¿eh? Y bueno, que sea una muy buena jornada. Muchas gracias a ustedes y nos vemos esta tarde en las marchas todas las mujeres luchadoras. Sí, yo me quedo acá, yo me quedo en Santa Fe. Ustedes hagan lo propio allá en Rosario. Bueno, esperemos abrazo. Carla Andeyana, referente del Frente de Izquierda en Rosario, bueno, hablando un poco de cuál es la postura de esta fuerza política en esta jornada, en conmemoración al Día de la Mujer, esta jornada de lucha y también lo que se viene para esta semana en desacuerdo a lo planteado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. Sí. Una de las informaciones como para agregar es que en Rosario se está confirmando que para que las mujeres puedan participar de la movilización y de los distintos actos y marchas que se van a realizar en esa ciudad, hay servicios gratuitos de colectivo. Bárbaro. Bueno, sí. Está muy bueno. Bueno, y en cuanto al FMI, las últimas novedades es que Juntos por el Cambio daría quórum y autorizaría el acuerdo. Ayer decíamos, Massa lo que hizo fue dividir en dos. Uno que sería la reestructuración de la deuda y el punto 2, todo el programa económico que llevaría a cumplir los objetivos. Bueno, para que se pueda aprobar por lo menos la reestructuración y después el resto ver qué abstenciones y qué posiciones a favor y en contra tiene. Bueno, ayer Juntos por el Cambio daría quórum y se aprobaría el acuerdo. Esto es toda información a priori después de lo que fue la reunión de comisiones ayer. Veremos, la posición de izquierda ya está y hay falta determinar uno por uno los diputados de la oposición.